Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Les saluda el doctor Alonso Orozco Figueroa. Soy docente del grupo MedNotes y en este caso vamos a hacer un pequeño repaso del examen físico pulmonar. Examen físico pulmonar, su semiología básica. Para eso vamos a usar este acá y esto. Muy bien. Entonces lo que tenemos que tener en claro es que cada vez que hablemos de semiología, nosotros tenemos que tener siempre nuestras cuatro técnicas semiológicas que nos enseñan, ¿no? En medicina uno, ¿verdad? La primera es la inspección. La segunda puede ser en desorden o en orden, pero generalmente la primera es inspección, la segunda es palpación, la tercera es la percusión y la última es la auscultación, ¿verdad? Entonces, en la primera yo veo todo lo que entra por mis ojos, lo describo. La segunda, que es la palpación, yo voy a palpar, ¿no? Con la mano cualquier tipo de masa, lesión, estructura, fractura, lo que sea. Con la percusión voy a hacer un sonido, voy a percutir el tórax sobre una técnica especial que se llama la dígito digital y voy a escuchar diferentes sonidos, ¿no? Y la auscultación es la que se hace con ayuda del estetoscopio, pues, ¿no? Con diferentes sonidos que vamos a ver. Entonces, estas de acá son las cuatro técnicas semiológicas, ¿ya? Técnicas semiológicas que debemos tener siempre en cuenta cuando vamos a evaluar un paciente en el aparato respiratorio, sobre todo. Bien, entonces en el aparato respiratorio lo primero que vamos a hacer es la inspección. Entonces, en la inspección, ¿qué voy a evaluar? O sea, en toda historia clínica, cuando ustedes ven tanto de emergencia, hospitalización o lo que sea, siempre va a haber en una parte, ¿no? En la que es no sé, pues el examen físico, va a haber examen físico pulmonar, ¿no? Puede decir examen físico pulmonar o puede decir solamente tórax y pulmones. Y te ponen inspección, dos puntos, palpación, dos puntos, percusión, dos puntos, ¿no? Ocultación, dos puntos. Y acá tú tienes que describir, ¿no? Describes, describes, describes y describes. Entonces, ¿qué voy a describir en esta zona, ¿no? De la inspección? ¿Qué es lo que tengo que escribir ahí? Pues lo que tengo que escribir ahí va a ser lo siguiente. ¿Qué tengo que evaluar? Lo primero que voy a evaluar es la frecuencia respiratoria. Entonces, la frecuencia respiratoria viene determinada por ese tiempo que te tomas un minuto, básicamente, en evaluarla, pues, ¿no? En evaluar la amplización o el, la ampliación, bien, ¿no? del tórax, ¿no? Es importante. La frecuencia respiratoria es lo primero. Luego, el patrón respiratorio, que lo vamos a ver en la secuencia, en la siguiente imagen, ¿no? Cada respiración tiene un patrón que debe ser simétrico. Primero es una inspiración en la cual yo inflo la caja torácica y luego una expiración en la cual yo boto yo desinflo, por así decirlo, la caja torácica, ¿ya? Cuando yo inspiro, mi abdomen se hincha. Cuando yo expiro, mi abdomen se contrae, ¿verdad? Puede también ver en la inspección alteraciones de la caja torácica, pacientes con trauma, puede tener un cuchillo, deformaciones, escoliosis, fracturas, lo que sea. Puede que también vea masas o tumores, también voy a ver. También puedo ver las pieles y las mucosas, es muy importante porque va en relación con la indemnidad del aparato respiratorio. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo circulación colateral a nivel del tórax, si tengo cianosis, también es importante saberlo, ¿no? Porque recordemos que la cianosis tiene dos orígenes principalmente, ¿no? Puede ser una cianosis periférica o central, pero siempre la cianosis, bueno, no siempre, pero casi en su mayor parte, va a ser por problemas pulmonares, ¿no? O problemas del corazón, cualquiera de los dos. Entonces, como una de las causas es pulmonar y veo a un paciente que tiene cianosis, es importante describirlo para ver si con las siguientes técnicas semiológicas esa cianosis es de origen pulmonar, ¿ya? Signos de esfuerzos respiratorios también son muy importantes porque eso lo voy a ver, ¿no? El famoso tiraje, el aleteo nasal, ¿no? El tiraje, pues, es esa ayuda
de los esternocleidomastoideos, ¿no? Que al paciente le falta el aire, entonces empieza a contraer los esternocleidomastoideos, ¿no? Y también, ¿qué otra cosa más? Los escalenos y los músculos intercostales, ¿no? Todo esta funcionamiento, esta ayuda con de los músculos accesorios de la respiración se le llama tiraje, aunque más frecuentemente se le conoce cuando hay pues un uso del esternocleidomastoideo para tratar de que entre más aire al pulmón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de frecuencia y patrones respiratorios que vamos a evaluar en la inspección, tenemos varios, pues no tenemos, por ejemplo, la respiración normal, en el cual siempre hay una frecuencia y una amplitud normal. ¿Qué es una amplitud? Es lo que se demora más o menos entre la inspiración y la expiración. Tiene que ser simétrico, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que un paciente sube su inspiración y luego baja, ¿no? Luego lo mismo, baja, sube. Y así, es frecuente, es armónico, es simétrico, ¿verdad? Pero hay pacientes que tienen, por ejemplo, una frecuencia o un patrón respiratorio superficial, ¿no? Como ponemos esta acá, una respiración superficial, en el cual tenemos, por ejemplo, un aumento de la frecuencia y una disminución de la amplitud, ¿verdad? Esta base del triángulo es mucho más chiquita que las de arriba y los picos son mucho más frecuentes que los de acá. Entonces, cuando hablamos de un paciente que tiene taquipnia, cuando la frecuencia respiratoria es más de 20. Eso lo tenemos nosotros en adultos, ¿no? En pediatría van a ver que cambia eso, ¿no? Entonces, pero estamos hablando ahorita solamente de adultos. La frecuencia respiratoria más de 20 es un paciente que tiene taquipnia, ¿ya? Taquipnia significa aumento en la frecuencia respiratoria, como bien dice acá, aumento en la frecuencia respiratoria. Existen otros tipos de respiraciones, por ejemplo, la respiración de Kussmaul, donde al mismo tiempo que se aumenta la frecuencia, que se disminuye la amplitud, pero acá aumenta otro concepto, profundidad. Miren que son más profundas estas respiraciones, más profundas, ¿te das cuenta? Más profundas, son mucho más profundas. Entonces la inspiración es y luego bota, pero de esta manera rápida, ¿no? Así siempre, ¿no? Entonces, ¿para qué necesito hacer eso? Para tratar de botar, ¿no? Para tratar de botar el CO2 en un paciente que tiene acidosis metabólica. Perdón, ya está, acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, esta respiración de Kussmaul es frecuente ¿en dónde? ¿En qué pacientes? En acidosis metabólica. Eso nunca se olvide. Pregunta de examen. ¿Ya? ¿Listo? Entonces acá está aumentada la profundidad. Luego tenemos otros conceptos que pueden ser la bradimia y la hipernia, pero son conceptos que actualmente ya no se utilizan. Simplemente se utiliza la taquimia y la bradimia nada más. Una bradimia está definida como cualquier paciente que tiene menos de 14, ¿no? Algunos le conocen menos de 14, menos de 16. Para efectos del examen menos de 14. ¿No? Frecuencia menos de 14 es una bradimia. ¿Ya? Está bradimneico. Luego tenemos otros patrones que les encanta preguntar a los doctores cuando estamos pues en exámenes. Patrones de Cheyne-Stokes o patrón de Biot, ¿no? En el cual que tenemos que recordar acá, sobre todo, dónde está la lesión. En el patrón de Cheyne-Stokes, la lesión está en el mesencéfalo y en la respiración de Biot generalmente está relacionada cuando hay una lesión en el bulbo. ¿Ya? El bulbo. Porque ¿dónde se encuentra el centro de la respiración y la frecuencia cardíaca? En el bulbo raquídeo. Y ahorita vamos a ver más adelante qué cosa es la respiración de Biot.
La respiración de Cheyne-Stokes es una respiración en rombo, en el cual un paciente va respirando poco, luego aumenta su respiración, sube, 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 y luego baja también. Baja rápido, rápido, rápido y lento. Luego sube lento, rápido, 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 baja rápido y luego lento, así. ¿Cómo es esto? En rombo, en rombo. Sube, baja. Y hay un periodo de apnea. No respira el paciente. ¿Cuánto? 2 segundos. Respira, apnea, respira, apnea. Cheyne-Stokes, lesión en el mesencéfalo. Traumas a la cabeza, ¿no? Respiración de Biot es una respiración atáxica en el cual un paciente puede respirar rápido, luego apnea, luego rápido, y luego más apnea, y luego no hay apnea, sino respira, 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 y luego 5 minutos otra apnea, y luego puede respirar hacia arriba, luego respira poco, luego respira mucho, totalmente atáxica, ¿ya? Es una respiración desordenada, desordenada, listo. Otra cosa más vamos a ver en la inspección, vamos a ver la disnea. Pues la disnea es algo subjetivo en el paciente, ¿no? La disnea es un síntoma, más no es un signo. Entonces la disnea es lo que el paciente me refiere. El paciente refiere que le falta el aire de tal manera, cuando se pone de tal forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es algo subjetivo, ¿no? Y existen varias formas de disnea según su aparición, ¿no? Puede haber la ortopnea, que es esa sensación. Para esto, antes definir qué es la disnea. Disnea. ¿Qué cosa es disnea? Disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Eso es la disnea. Sensación subjetiva de falta de aire. ¿Ok? Y ahora, cuando este paciente tiene esa sensación de falta de aire, se dice que estamos hablando de una ortopnea, ¿no? Estamos hablando de una ortopnea cuando el paciente siente la falta del aire cuando se echa boca arriba. Estamos hablando de una trepopnea cuando el paciente se echa hacia un lado de la cama, tanto derecha o izquierda. Y estamos hablando de platipnea cuando el paciente está parado, ¿ya? Entonces, ¿dónde se ve cada cosa? Ortopnea. Ortopnea se ve en insuficiencia cardíaca, trepopnea se ve en derrame pleural, platipnea se ve en síndrome hepatopulmonar. Que esto lo vamos a ver en la famosa complicación de la cirrosis. ¿Ok? Son diagnósticos en el cual yo voy a ver ese tipo de disnea. Tengo un paciente con cirrosis, ya está muy comprometido, muy avanzado su enfermedad, puede que presente platipnea. Si tengo un paciente con derrame pleural, puede que presente trepopnea. Si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, puede que presente ortopnea, ¿ya? Y esa es la disnea. A tal posición es importante. ¿Qué otra cosa más podemos ver? Acá tenemos, por ejemplo, la circulación colateral. Lateral. En el caso de un paciente con un síndrome de vena cava superior, en el cual pues acá por ejemplo se obstruye la vena cava superior y empieza a haber dilatación de todas las venas, ¿no? De todo el cuerpo y el miembro superior. Podemos ver también tipo de escoliosis y tenemos que describirlos pues en el examen físico, ¿no? Tórax asimétrico a nivel en la región posterior con desviación hacia la izquierda o desviación hacia la derecha, como la vemos nosotros, pues, ¿no? ¿Qué otra cosa más podemos ver? Por ejemplo, el clubbing o el claving, como quieran llamarlo. Claving. Las uñas en vidrio de reloj. Dedos en palillo de tambor, ¿no?
el claving, veo dedos hipocráticos. Son diferentes formas de llamar a esto, que ¿cómo se llama esto? Eso se llama osteopatía hipertrófica néumica. Ese es el correcto nombre de este claving, ¿no? Esto es, ¿ya? Osteopatía hipertrófica néumica. Esto es, listo. No es más que pues una convexación de las uñas, ¿no? Porque debajo de estas uñas hay una hipertrofia de los capilares sanguíneos que hacen esta forma a los dedos, ¿no? ¿Dónde se va a ver eso? En pacientes que sufren de hipoxia crónica, fibróticos, bronquíticos, enfisematosos de larga data. ¿Okay? Luego tenemos la palpación, ¿no? La palpación, recuerden, es lo siguiente que vamos a ver después de la inspección. ¿Y qué vamos a evaluar en la palpación? Uno es una cosa, las vibraciones vocales, la ampletación, la palpación traqueal también. Y si es que hubiera un tumor o masas, también lo vamos a ver. ¿Qué es la ampletación? Que es lo que estamos viendo en nuestras imágenes. La ampletación es esa capacidad que tiene el pulmón para expandirse. Entonces, si yo le saco el polo a un paciente y le digo respira, voy a ver pues que su tórax se estira y cuando bote el aire se contrae, ¿verdad? Entonces, pero eso lo estoy viendo. ¿Cómo lo puedo palpar? ¿Cómo puedo sentir si es que adecuadamente está expandiendo o no está expandiendo el tórax? Entonces simplemente pongo, si quiero ver una ampliación superior, hago esta maniobra. Por la parte posterior le digo, señor, respire. Y mis dedos pulgares los junto. Cuando él expire, si expande bien el tórax, mis dedos se tienen que separar. Lo mismo haré en la parte superior, en la parte anterior. Se tienen que separar mis brazos para que este paciente esté respirando bien. Amplización conservada. Entonces, si se estira bien, se separan los dedos tanto en la parte anterior, se separan, pero también se separan, no se quedan juntos. La definición se llama amplización conservada. ¿Ya? Pero puede haber patologías en las cuales una parte no se ampleza bien o todo el pulmón no se ampleza bien, ¿no? Entonces ahí tenemos que descartar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una neumonía, solamente en un lado, esa zona está ocupada por pus. Entonces, como no pasa el aire, no se va a poder insuflar bien, no se ampleza. Entonces, si es local, puede ser una neumonía, una telectasia, etcétera. Pero si es general, todo el pulmón, eso básicamente es una fibrosis. Todo el pulmón está como un corcho, no se va a expandir. En cuanto a las vibraciones vocales son ese ruido que genera el aire al pasar por el alveolo, ¿no? Entonces el aire, acá, sí, listo. El aire cuando pasa hace un sonido, pues no, es un sonido, una turbulencia a nivel del bronquiolo, ¿no? Que al final cuando yo palpo, porque acá voy a poner mi mano, acá voy a poner mi mano, y entonces yo voy a sentir la resonancia, ¿no? Del pasaje de la voz hacia mi mano, ¿no? Entonces yo le digo al señor o al paciente, ¿no? Que las famosas palabras de siempre, ¿no? Que diga la palabra 33, 99, ferrocarril, ¿no? Etcétera. Entonces que diga esas palabras y estas palabras pues aumentan, ¿no? La resonancia de la voz. Entonces se escucha, yo pongo una mano en el tórax
y voy a sentir las vibraciones vocales, ¿no? Pero tienes que tener mucha práctica para que yo pueda diferenciar cuando son normales, cuando están aumentadas o cuando están disminuidas, ¿no? Por ejemplo, en el paciente que tiene una famosa neumonía, consolidación es igual en semiología como hablar de una neumonía, las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Y lo que sucede es que todo el parénquima pulmonar está lleno de pus o edema, y ese pus o edema aumenta la sonoridad de la vibración vocal, y por eso están aumentadas. En el caso de que la pleura esté ocupada por pus, agua, sangre o aire, no se va a sentir las vibraciones vocales, porque mi mano va acá, ¿verdad? Mi mano está acá. Entonces, y la sonoridad se da por el pasaje de aire a nivel de los bronquiolos. Pero entre los bronquiolos y tu mano, ¿qué hay? Una interfaz, que es el espacio pleural, y que puede estar ocupada por pus, empiema, por agua, la raya pleural, por sangre, hemotórax, por aire, neumotórax. Entonces no se va a sentir. O también pueden estar disminuidas porque simplemente el bronquio se tapó. El bronquio se tapó. Un tumor, se tragó una pila, se tragó una pepa, le creció, no sé, pues una, un- una caverna, una bronquiectasia, lo que sea, se tapó el bronquio. ¿Eso cómo se llama? Atelectasia. Si se tapa el bronquio, todo esto, ¿ustedes creen que seguirá inflado? Ustedes saben que el pulmón es como si fuera un globo, necesita de aire para estar expandido. Si yo tapo un edificio, ¿qué pasa con este globo? Se va a colapsar. Y si se colapsa, no pasa aire, no hay resonancia, las vibraciones vocales están disminuidas. Luego pasamos a la percusión. La percusión es otra técnica semiológica que vamos a usar para describir bastantes tipos de patologías. ¿Cuál es la principal? ¿Cuál es la técnica para empezar? Es en los espacios intercostales, tenemos acá, imaginemos que es una parte de la parrilla costal. Esta maniobra yo lo voy a hacer entre cada espacio intercostal, ¿verdad? Entonces yo voy a poner mi dedo acá y sobre este yo voy a percutir con otro dedo. Entonces tengo que percutir ahí, ¿no? Tocar, tocar, pa, 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 pa. Y va a sonar diferentes tipos de sonidos, ¿no? Y tú tienes que acostumbrar tu oído ya a ese tipo de sonidos. Para eso, lo que yo más o menos siempre enseño, pues es hacer la prueba de la jarra, ¿no? Para que tú más o menos vayas sabiendo qué cosa es lo que debes interpretar con cada sonido, pues, ¿no? Entonces, en una jarra simple así de plástico con tapa, o en un termo, lo que tú quieras, que cosa que tenga tapa, llénala hasta la mitad de agua, ¿ya? Y luego percute a nivel del agua, cómo suena. Eso es matidez. Percute a nivel del aire. Eso es timpanismo. Y percute sobre la tapa. Eso es submatidez. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que tú escuches es lo que significa que hay dentro. Entonces, ¿cómo suena el agua y o cualquier tipo de sólido como mate? Percútelo en tu caso, es el ejemplo. Así suena cuando hay agua en tus pulmones o cuando hay algo duro en tus pulmones. Mate. ¿Cómo suena cuando hay aire nada más? Que es normal. Timpánico. Porque estoy percutiendo aire. Aire. ¿Y qué es submatidez? Que estoy percutiendo cuando percuto encima de la tapa. Aire y agua. Submatidez es cuando hay
aire más agua. Eso es un matiz. Y se acabó. Eso es todo lo que tienen que saber ustedes en cuanto a la percusión. Entonces, eso es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Entonces, la percusión va a estar aumentada o incrementada o generalmente normal cuando no hay nada, pues no solamente hay aire, nada más. Puede estar más aumentada de lo normal cuando hay mucho aire dentro de tus pulmones. ¿Y eso en qué caso puede ser? En el enfisema. El enfisema es una patología en la cual los alvéolos, que son estos normales, que son estos de acá, ¿no? Chiquititos, se empiezan a aumentar la cantidad de sacos alveolares, ¿no? Se empiezan a hacer más grandes, pero no porque crezcan, sino porque se van rompiendo, rompiendo, rompiendo y forman una bolsa gigante. Entonces, esta bolsa gigante obviamente almacena más oxígeno que la de acá, ¿no? Que almacena menos oxígeno. Entonces, a más oxígeno acumulado, cuando yo lo percuto va a ser como una tremenda cavidad y me va a dar un aumento de la percusión, como si fuera un cajón, ¿no? Eh, este, cuando de otra forma puede estar aumentado, cuando lo que yo percuto, el tórax está lleno de aire. Entonces, si aquello percuto, lo primero que va a percutir es la piel, y luego de la piel que sigue, la pleura. Pero la pleura está llena de aire. ¿Cómo va a sonar eso? Timpánico, pues. Timpanismo. Eso es clásico, ¿ya? Clásico en el neumotórax. Clásico, clásico. Timpanismo. Luego, ¿cuándo va a estar disminuido? Va a estar disminuido en cuando disminuido lo entendemos como mate, ¿no? Eh, vamos a ponerlo acá, como mate, como matidez, ¿ya? Cuando está ocupado por líquido, por pus, neumonía o por líquido en la pleura, ¿no? Derrame pleural, ¿no? Entonces, ahí el sonido es más grave, ¿no? Más caído, mate. Si hay aire es más timpánico, agudo, ¿no? Por último tenemos la auscultación. En la auscultación es donde vamos a usar el famoso estetoscopio, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a usar el famoso estetoscopio, ese estetoscopio nuevo que has comprado justo para tus prácticas de semiología, ese mismo vamos a usar, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo vamos a usarlo, ¿no? Existen varias técnicas, ¿no? Existen varias partes también del estetoscopio, tienes que saber cuándo usarlo y cuándo no, pero generalmente tienes que poner pues el tamborcito, ¿no? Que es la parte del estetoscopio. Tenemos esta parte de acá, esto, campana y el tambor, ¿verdad? Y acá viene conectado, pues, ¿no? Al tubo de GB. Entonces, es esta zona la que tiene que ir al tórax, ¿no? Esta zona. Entonces, aquí tienes que empezar a ocultar los pulmones. Ocultas, ocultas, ocultas. Y para eso tienes que saber que hay ruidos normales. Vamos a cambiar. Tienes que saber que hay ruidos normales y ruidos anormales. El famoso ruido normal es el famoso murmullo vesicular, ¿ya? El famoso MV. Entonces, el MV, murmullo vesicular, es aquel ruido que se produce cuando pasa el aire por los bronquiolos terminales, cuando yo le digo al paciente tome aire, ¿no? Entonces ustedes siempre, se habrán visto una vez han ido al doctor, se han evaluado, siempre pues no ponen el tórax, ponen el estetoscopio en el tórax y te dicen toma aire, ya, y van cambiando de posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambian de varios sitios. ¿Y qué estoy evaluando? Si es que pasa bien, pasa mal,
pasa disminuido, etcétera, el murmullo vesicular. Si yo le escucho, el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares. Si no lo escucho, murmullo vesicular abolido. Si lo escucho más o menos, murmullo vesicular pasa disminuido en ambos campos pulmonares, hemitórax izquierdo, hemitórax derecho, como quieran ponerle, ¿no? Entonces, para esto, ustedes tienen que saber cómo se escucha un murmullo vesicular. No les puedo decir, tienen que practicarlo, ¿ok? Entonces, ¿cuándo estará aumentado? ¿Cuándo estará disminuido? ¿Cuándo pasará más o menos? En los diferentes tipos, pues, ¿no? Entonces tienen que más o menos usar lógica, nada más. Tienen que usar su lógica. ¿Cuándo no va a pasar el murmullo vesicular? ¿Cuándo no va a pasar? Por ejemplo, si es que yo tengo agua en mis pulmones, si tengo sangre en la pleura, si tengo pus en la pleura, ¿podré yo sentir el aire que pasa de los pulmones al estetoscopio? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una interfaz. Hay aire, agua, sangre, pus, que evita que el pulmón y el estetoscopio entren en contacto. Entonces, abolido. Lógica nada más. Otra causa también es que si acá viene mi bronquio y el bronquio está tapado por una telectasia, ¿podré yo escuchar el aire de mi boca hacia el pulmón y del pulmón al estetoscopio? No. Entonces, la telectasia también, otra causa. Pero hay otras causas en las que pasa disminuido, es diferente. Pasa, pero poquito. Enfisema, obesidad, afonía, asma, neumonías también. ¿Ya? Pasa disminuido. Luego existen otros ruidos que pueden ser soplos. ¿Ya? Que no quieren decir que son ruidos anormales, pero que no quieren decir que son ruidos agregados, que son otro tipo de ruidos, no, sino que es el murmullo vesicular que está pasando por una condición especial en el pulmón, pero no es un ruido que se agrega, no es un ruido extra, sino es el mismo murmullo vesicular que al pasar por una condición especial del pulmón emite un tipo de sonido llamado soplo. ¿Ya? Entonces va a ser soplos tubáricos cuando el murmullo vesicular se escuche como un A, como si fuera un ¿no? ¿Cuándo lo vas a ver? Neumonías. Va a haber otro tipo que va a ser O, cavitario, en O. Fueran así, eso es una cavidad en el pulmón. Otros que es pleural, o en E, así, en derrames pleurales. O anfórico, que es el sonido que se produce. Lo que dicen los textos es al soplar, ¿no? Soplar una lata, así como suena el soplo de una lata vacía, es el soplo anfórico, donde se ve neumotórax. Por otro lado, hay ruidos agregados, en el cual son ruidos nuevos, no son emitidos por el hecho del pase murmullo vesicular por una condición especial del pulmón, sino son ruidos nuevos. Y tenemos los ruidos agregados que pueden ser los roncantes y los sibilantes. Cuando yo escucho roncantes y sibilantes, estoy hablando de patología bronquial. Es importante, ¿ya? Es importante. Roncantes y sibilantes solo se escuchan en patología bronquial. Asma, EPOC, enfisema, bronquiectasias, bronquitis, cosas así, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, si tú tienes roncantes y sibilantes en una historia clínica, en la vida vas a marcar fibrosis, neumonía, derrame pleural, neumotórax. O sea, no va, ¿entiendes? Tienes que saber eso.
Y esta forma, la única forma que tú sepas de que eso eh, está alterado es escuchando pacientes con roscantes y sibilantes, nada más, ¿ya? Luego tenemos los sucrepitantes. Los sucrepitantes son el sonido, bueno, de un crepito que vamos a ver más adelante, que es al momento de la inspiración y la expiración. Es de sucrepitantes. Entonces yo escucho un crépito que es como un crujido fino. Crujido fino. ¿Cómo se llama el crujido fino? Es como poner, como lo que dice la semiología, es eh, frotarte parte de tu cabello cerca al oído. Entonces, ese es un crujido, ese es un crepitante fino. Si yo escucho eso al momento que el paciente toma aire y también bota aire, eso se llama subcrépito. Y lo importante del subcrépito es saber dónde está afectado. Cuando yo escucho un subcrépito en el alveolo, perdón, ¿dónde está? Acá está. En el alveolo y bronquiolo terminal. ¿Ya? O sea, en esta zona. Esto y esto. Todo esto lo ha tomado. ¿Ya? Ese es subcrépito. Que vamos a ver que es diferente al crépito. Porque el crépito solamente está afectado el alveolo. Y la diferencia es que solamente es al final de la inspiración. Al final de la inspiración. ¿Ya? Primera causa, neumonías. De frente, neumonías. Luego tenemos otros crépitos, pero que son más eh, gruesos, por así decirlo, son más toscos, son más feos, son más rudos. Esos se llaman crujidos. O también les conocen como crépitos tipo velcro. ¿Ok? Luego tenemos el frote pleural. Como repito, la única forma de que ustedes sepan eso es cuando lo escuchen, ya sea por YouTube o en un paciente. Luego tenemos el frote pleural, que básicamente ese roce que hay entre las capas pleurales y la parte superior de una raya pleural, ¿no? Acá tenemos una raya pleural, por ejemplo, tenemos acá, se ha derramado, ok, líquido. Entonces, en esta parte superior, del límite superior de la raya pleural, ahí la capa parietal y visceral están abiertas, están pegaditas, y eso genera un frote. Y luego tenemos alteraciones de la voz. Tenemos la broncofonía, pectoriloquia y ecofonía. Si tienen que saber de estos, las tres se presentan en donde neumonía. Y es que la neumonía es algo que viene de tanto tiempo, desde siglos pasados, desde que se creó el hombre, literal. Entonces la neumonía es algo, una infección de los pulmones tan frecuente hace mucho tiempo, de que todos los textos pues, de semiología habla mucho de neumonía y la describen mucho, y es que es algo que ha estado mucho tiempo, en la historia, ¿verdad? Perdón, ¿no? Entonces han descrito tanto que existen varias características, ¿no? Tanto han descrito que han descrito hasta la voz del paciente que tiene neumonía, ¿no? Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, un paciente con neumonía, en la zona donde tiene la neumonía, que es esta, por ejemplo, acá hay un paciente que tiene una neumonía lobar, por ejemplo o neumonía localizada, ¿no? Un tercio medio del hemitórax izquierdo. Entonces, ahí yo pongo mi mano, ¿no? O pongo mi estetoscopio, perdón, el estetoscopio, ¿no? Pongo el estetoscopio y le pido al paciente que empiece a hablar. Habla, 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 habla. Y justo en esa zona, en comparación con otras zonas, en esta zona es donde se siente más fuerte la voz. Broncofonía. Pectoriloquia es cuando yo siento en esta zona la palabra literalmente del paciente, ¿no? Entonces, entonces el paciente lo escucho nítidamente lo que está hablando
Él está hablando y yo por el estetoscopio estoy literalmente escuchando textualmente sus palabras porque están que se transmiten de su boca hacia la neumonía. Y hay otra variante que se llama picturiloquia áfona, cuando el paciente le digo susurra, habla pero susurrando. Y yo de igual manera siento la palabra hablada. Picturiloquia de tipo áfona. Y la egofonía es cuando el paciente en esta zona, yo con el estetoscopio, escucho de lo que está hablando una voz de cabra, ¿no? En el cual yo reemplazo la I por la E, ¿no? Es como si estuviéramos hablando con la nariz tapada, ¿no? Así de esta manera, ¿no? Entonces, te tapa la nariz y así escucharías la voz en un paciente que tiene una neumonía, solamente en esta zona, ¿ok? Bien chicos, eso sería todo. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Recuerden, somos el grupo MedNotes, hacemos repasos de todos los cursos que dicta la universidad. Cuídense.